ya les envié por correo la retroalimentación del último taller, el fin de semana, si no estoy mal. ¿Ya estamos grabando? Sí, señor. Sí, bueno, perfecto. Bueno, en la última sesión antes del taller quedamos o habíamos adelantado algo de los modelos constitutivos del material, ¿cierto? Entonces, pues hicimos una definición, digamos como para retomar y recontextualizarnos, una definición de estos modelos constitutivos donde vamos a hablar de relaciones, esfuerzo, deformación en procesos de carga, ¿cierto? Hablando de carga como un, puede ser un ciclo, ¿cierto? O varios ciclos de carga, descarga y recarga, ¿sí? ¿Cómo se nos comportan los materiales ante esas condiciones de trabajo? Y aquí pues estamos diciendo que todo lo vamos a hacer por medio de modelos matemáticos. Ya en un momento volvemos a retomar eso. Digamos, ya hicimos toda la parte de trabajo, de esfuerzos, tratar de comprender qué son los esfuerzos, tratando de comprender que esos esfuerzos van a inducir unas deformaciones, ¿cierto? Aunque lo hemos visto de forma separada, aquí es donde estamos viendo, es como un estado de cargas donde una estructura, sobre una estructura, produce deformaciones de ese cuerpo. Y aquí recuerden que en la mecánica del medio continuo estamos viendo pues a nivel allá micro, a nivel partículas. Entonces que cuando yo integro todas esas partículas en nuestro cuerpo, en nuestra estructura, que es la que llamamos dominio, entonces pues ya tenemos la deformación de estructura y es lo que comúnmente estamos acostumbrados a ver desde la ingeniería civil. Entonces, nuevamente recordemos que aquí estamos bajando allá muy profundo al estado de cada partícula para integrar y ya después ver un equilibrio general de la estructura, ¿sí? Entonces, componentes de las ecuaciones constitutivas, ¿sí? Las ecuaciones constitutivas, criterios de fluencia de fractura, leyes de evolución. Ecuación constitutiva, dijimos cómo es que se relaciona el esfuerzo con la deformación, básicamente, ¿sí? En un instante de tiempo. Tenemos algunas relaciones de esfuerzo de deformación que son dependientes del tiempo, otras que no son dependientes del tiempo. Entonces, pues, ahí estamos haciendo la aclaración. Aquí nos dice incrementos, esfuerzos o incrementos de los esfuerzos, deformaciones o incrementos de deformaciones. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de carga-descarga. Entonces, generalmente lo que vamos a incrementar son deformaciones, ¿no? Incrementamos esfuerzos hasta cierto punto, pero la estructura es la que tiende, o la partícula que tiende a deformarse. Dije, qué Esas pena. deformaciones. Señor. ¿Está mostrando algo? Ay, perdón. Comenzando por ahí, ¿no? Ya. Un segundo. Yo me confié cuando me dijeron que ya estábamos grabando, que olvidé compartir. Confirmen si ya pueden ver mi pantalla. No, señor, todavía no. ¿Sí? Tengo la, tengo la presentación que dice modelos constitutivos del material. ¿Ya les cargó? Ahora sí, señor. Sí, ok, bueno. Entonces aquí, sobre esa presentación era donde les estaba diciendo toda digamos, retomando la clase entera. Relación esfuerzo de formación, ¿cierto? Procesos de carga, descarga y recarga, ¿sí? Hablamos de la ecuación constitutiva, cómo es la relación de esfuerzos de formaciones en un instante particular de tiempo, hablando de incrementos, ¿sí? Diciendo que básicamente lo que incremento es las deformaciones. Si ya estoy en un estado de donde supero la elasticidad, pues ya tengo unas deformaciones permanentes. Si tengo estoy trabajando en estado lineal,
¿cierto? En un estado elástico, bueno, no necesariamente lineal, pero en un estado elástico, las deformaciones son recuperables. ¿No? Hablamos también de un criterio de fluencia o fractura, donde decimos que fluencia para materiales dúctiles, fractura para materiales frágiles, generalmente así lo trabajamos, ¿cierto? Materiales dúctiles de fluencia como acero estructural, ¿cierto? Metales, básicamente. Fractura para materiales pétreos, rocas, puede ser, particularmente el material que nos interesa a nosotros es el concreto. ¿Sí? Y leyes de evolución, que es como una historia del tiempo, básicamente el régimen de carga, como esa evolución en el tiempo me induce a que pueda alterarse la relación esfuerzo-deformación. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos retomando. Características de los modelos constitutivos, homogeneidad dimensional, que es independiente del sistema que se esté mirando, sistemas de unidades, objetividad del material. Las relaciones constitutivas no cambian con respecto a la rotación o traslación del marco de referencia, por eso estamos diciendo que es básicamente independiente del sistema. Que tenemos unas metodologías de aproximación, básicamente nos interesa esta, fue sobre la que hicimos énfasis, que es donde decimos que esas relaciones constitutivas, nuevamente voy a escribir por acá, para que no se nos olvide, el esfuerzo de formación, se obtienen a partir de ensayos de laboratorio, y su comparación de resultados de predicciones micromecánicas permite generar modelos de daño, plasticidad en el acero y concreto estructural. Creo que habíamos hablado que ustedes habían hecho esos ensayos en su pregrado, ¿verdad? El ensayo de acero, el ensayo del concreto. Sí lo dijimos, ¿verdad? ¿O no lo dijimos? ¿No lo dijimos? ¿Están aquí? Me desconecté. ¿Sí me están escuchando, chicos? Yo sí lo escucho, ingeniero. Ah, bueno. No es que no escucho a nadie, entonces pienso que me quedé hablando solo. Hablamos de una relación esfuerzo-formación. No sé si alcanzamos a hablar de la del acero. Ustedes hicieron el ensayo del acero, ¿verdad que sí? De varillas, Sí, una varillita. sí es la probeta que uno va como traccionando y va ahí haciendo como la Ujú. revisión de la gráfica de esfuerzo de formación, ¿no? De formación unitaria. Bueno, voy a quedar más bonito un elemento de acero, ¿cierto? O una varilla. Pues generalmente cuando yo tengo una estructura metálica, tomo una probeta que es de esta forma, como un huesito, yo le aplico una carga axial, ¿cierto? Y en esa carga axial implica que aquí en esta zona central, obviamente aquí le pongo un extensómetro y demás, ¿cierto? Hago la instrumentación respectiva del ensayo, pero la zona de la mitad, donde es intencionalmente más delgada, vamos a decir que ahí se nos va a generar la condición de fallo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en el acero tengo una zona elástica, perfectamente se puede identificar su condición de ductilidad y tiene por acá una zona de endurecimiento, ¿cierto? Pero ojo porque es que este ensayo
que se hace para el acero es un ensayo en condición uniaxial, unidireccional, ¿cierto? Solo lo estamos haciendo para tensión. ¿Qué pasaría si el ensayo fuera compresión? En el acero. Mm, Creo que no se usa la misma probeta, ¿no? ¿No sé si es la misma probeta? Porque eso es para que se genere la fractura ahí pues en el cuello, pero en compresión no se fractura igual, ¿no? Pues que en Pero, compresión, señor. pero el acero no, digamos que no he visto que le hagan ensayos a compresión. Siempre lo asumimos que va a trabajar a tracción, ¿no? Siempre asumimos que trabaja tracción, pues que asumir eso es demasiado ambicioso. Un acero puede trabajar a tensión o a compresión, ¿no? En una cercha, pensemos una cercha metálica, voy a tener elementos que estén trabajando a tensión y compresión, Sí, tiene razón. ¿cierto? Lo que pasa es que el ensayo a tensión es mucho más estable para el acero, ¿sí? Porque si tengo probetas a compresión, puedo obtener una condición de pandeo, ¿cierto? Entonces, muy seguramente que si yo empiezo a aplicar la carga, voy a estar por aquí en una condición de pandeo elástico, llego por acá, ¿sí? Cuando ocurre la carga crítica de pandeo, ¿se acuerdan por allá la teoría de columnas de Euler? Sí, la resistencia va a variar dependiendo de la luz de la probeta, ¿no? De la longitud de la probeta. Exactamente, la resistencia se reduce en función de la longitud de la probeta. Si tengo unas probetas más largas, pues voy a tener una resistencia baja. Si tengo unas resistencias cortas, voy a tener una resistencia alta, ¿cierto? E incluso puedo llegar a tener aplastamiento. Entonces, pues por allá, Euler en los años que era 1800, 1800, 1700, bueno, eso ya estaba leyendo un poco de la historia de él y todos sus contemporáneos, unas personas bastante brillantes para su época, todo lo que todo el desarrollo en cuanto a ingeniería de materiales que se hizo. Y entonces estableció que el ensayo, pues atención para el acero, pues era ideal, es un ensayo estable. Si se considerara unas condiciones perfectas, lo cual es como un poco difícil de hacer, ¿cierto? Donde la probeta de la misma longitud, bueno, no necesariamente la misma longitud porque estamos hablando de esfuerzos y informaciones, se considera una probeta que no aplastara, bueno, o que no pandeara más bien, se pensaría en que la curva fuera pues simétrica, ¿cierto? Se pensaría que esto es así. Pero pues la condición de estabilidad del ensayo solo lo hacemos uniaxial a compresión. No conozco, realmente no conozco algún ensayo que se haya hecho a compresión, ¿sí? Pues si yo aplico la carga a un alambre, ¿sí? Pues el alambre me va a pandear. Entonces, pues las probetas deberían ser muy, muy particulares, o sea, unas probetas muy robustas para evitar ese pandeo. Pero bueno, entonces ahí yo conozco la condición de fluencia del material. Sí, 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 sigma Y. Entonces está perfectamente caracterizada esta curva con un módulo de elasticidad, ¿cierto? Unidireccional, una que es el desarrollo de toda la fluencia, ¿cierto? Aquí digamos que esto va a ser un, si lo pongo por acá para el acero, un epsilon sub y, por acá un epsilon sub p, ¿cierto? Unas deformaciones de por condición plástica, unas deformaciones, o sea, el punto final de la afluencia, unas deformaciones donde es el límite de mi condición elástica, ¿sí? Esa es mi relación esfuerzo de formación del acero, en la que tenemos, básicamente. Un esfuerzo del acero, más o menos de cuánto podemos estar hablando para el acero, un esfuerzo.
de fluencia. 350 350, ¿qué? megapascal. Eso, 350 megapascales, 250 megapascales, ¿cierto? Dependiendo del tipo de acero, 420 para el acero de refuerzo, ¿cierto? 350 para el grado 50, 250 para la 36, ¿cierto? Para que tenemos un orden de magnitud, ¿cierto? Igual hay diferentes tipos de acero. Nuestro amigo ingeniero mecánico muy seguramente conoce otros tipos de acero, aleaciones, ¿cierto? Creo que hay aceros que llegan hasta 600, 700 megapascales. ¿Si es así o no es así? La verdad, no sé, profe, los materiales no es mi fuerte. ¿No? Bueno, yo por ahí leí que hay aceros, no los conozco físicamente, o sea, no creo que en cuanto a aspecto vayan a cambiar, pero cuando yo incremento mi resistencia en el acero, ahí les dejo el tip, los que están viendo estructuras metálicas, esta zona de utilidad se va reduciendo, ¿sí? Entonces, pues, digamos, o sea, casi que estoy fragilizando el material, ¿sí? Conservando las proporciones. Entre más subo acá, pues esta zona de utilidad me va reduciendo. Entonces, pues es bueno tener esta resistencia, pero también una de las propiedades y en estructuras de lo que principalmente le apostamos es a esta ductilidad. ¿Por qué? Porque esa ductilidad me permite una zona de deformaciones. ¿Y eso qué tiene que ver con estructuras? Pues que prefiero que mi estructura, que mis elementos estructurales se me deformen a algo antes del colapso, ¿cierto? O sea, yo veo que esa viga se me está deformando, pues no digo que sea bueno que se me deformen las vigas porque ninguno queremos eso, ¿cierto? Porque qué tal en nuestra casa una viga deformada, pero sí nos da tiempo de salir, de hacer la respectiva evacuación. En cambio, que si fuera un material frágil, apenas vemos que se está deformando, pues empieza a fisurarse y no nos da tiempo de hacer nada. Entonces, ese es uno de los principios estructurales, que podamos nosotros ver qué es lo que ocurre con ese proceso de deformaciones. Bueno, y si hablamos del concreto ya como material frágil, ¿qué resistencias tenemos del concreto? Megapascales. 21, 24, 28. Exacto, muy bajito. Si lo comparamos contra este, bueno, si aquí decimos que es de 250, si decimos que es de 250, pues estamos por acá en la décima parte, ¿no? Mi curva del concreto está por acá. Y eso que estoy exagerando, ¿verdad? Entonces, concretos del orden de 21 o 30 megapascales, ¿cierto? 21, 24, 5, 28, 35. Bueno, aquí 28 para que nos quede ahí como un valor de referencia en megapascales. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué se me borró la curva? Que sea la curva del concreto. ¿Qué pasa? Pues que el concreto desde... ¿Cómo es el ensayo del concreto? La compresión, ¿no? Ah, compresión. Entonces, tengo un cilindro, ¿cierto? Y ahora a ese cilindro yo le aplico carga-compresión. Ya yo mido cuánto se me deforma, ¿cierto? Bajo la carga que le estoy aplicando. Y eso pues tiene diferentes tipos de falla, ¿no? Dependiendo de los agregados y demás. En el concreto nosotros hacemos un acto de fe. Si nosotros tenemos una sección o un cilindro de concreto y le trazamos varios discos o hacemos varios cortes, uno por acá, otro por acá, otro por acá, varios, seguramente que cada sección va a ser diferente. Lo que nosotros estamos diciendo que es un material aparentemente homogéneo e incluso le caracterizamos un módulo de elasticidad al material. Cuando vemos que la curva del concreto pues es algo así, ¿sí? Donde casi que desde el primer momento empieza, cuando se empiezan a aplicar la carga, pues empieza a producirse un efecto de microfisuración. Entonces la rigidez empieza a degradarse. Pero nosotros por norma tenemos por allá, ¿qué te sale?
horrible, ¿cierto? Una línea recta diciendo que ese es el módulo de elasticidad del concreto. Pues es una aproximación que le vamos a hacer, ¿cierto? Pero sabemos que sí, la curva del concreto, voy a dejar por acá este ladito, que si la curva del concreto es algo así, ¿cierto? Pues la tangente de este punto y la tangente de este punto y la tangente de este punto. En cada par de puntos voy a tener valores diferentes de pendiente. Entonces, es una aproximación que hacemos porque necesitamos caracterizar. ¿De qué orden es el módulo de elasticidad del acero? ¿Y de qué orden es el módulo de elasticidad del concreto? El acero, 200.000 megapascales, ¿no? 200.000 megapascales. ¿Cierto? Y el del concreto, Depende del F''C. más o menos. Para uno de 3.000 está por el orden de 21.500 megapascales. A mí me da para el de 28, 21.538.10, tomando ¿Ese es el, 4.700. no es el de 21? Ah, Sí, creo que es el de 21. sí, 21, qué pena. Sí, 21. Ok. Bueno, listo, ya ustedes conocen unas fórmulas de la norma, pero estamos hablando que es del orden de 20.000, 30.000, ¿cierto? Entonces, básicamente tenemos una relación de 1 a 10, un poquito más, ¿sí?, de ese orden, de 1 a 10. Es para que miremos comparativamente los materiales con los que estamos trabajando. En resistencia, estoy hablando de 21 a 42 casi, ¿sí? Bueno, si fuera acero de refuerzo, tengo un acero estructural un poquito más bajito, casi el orden de 20 veces la resistencia, ¿sí? Y, y en cuanto a rigidez, o sea, morosidad, estoy hablando de 10 veces más rígido el acero que el concreto, ¿sí? Pues a mí me encantan las estructuras metálicas y de todo, ¿sí? Pero pues hay que saber que, que en un diseño estructural, pues hay que evaluar muchos factores. Entre ellos, pues, el tipo de material que se pretende emplear. El acero es tan robusto, bueno, no es, la palabra no es robusto, es como tan rígido, tan potente, que necesita unas secciones muy pequeñas para hacer efectivo su trabajo, ¿cierto? Por eso nosotros vemos que son secciones huecas principalmente, o secciones livianas, digámoslo así, conformadas por platinas. En cambio que los elementos en concreto son secciones macizas, generalmente, ¿sí? Generalmente. Pues digamos que ya podemos empezar a irnos por las ramas detallando que secciones en concreto pueden ser preesforzadas, o sea, que pueden ser huecas, pero digamos que tienen otro comportamiento más especial. Estamos hablando de las condiciones generales. Y esa ventaja que tiene la estructura metálica, bueno, por otro lado, pues al ser más, al tener menos, ¿cómo decirlo? Menos carne, menos sección transversal, ¿cierto? Van a ser más liviana. Pero recordemos que el acero pesa 7.8 toneladas por metro cúbico. Si yo hago el equivalente en una sección de acero, una sección de concreto, pues obviamente el acero va a pesar más del triple. Entonces, por eso, va a ser más potente, con mucho menos peso, ¿sí? Pero eso si hablamos hablar a nivel de normativa, a nivel de comportamiento estructural, es castigado porque empiezan a ser unas estructuras muy flexibles, ¿cierto? Van a perder rigidez, entonces me toca tener unos sistemas que me permitan controlar esas deformaciones en el acero, ¿sí? Por su misma naturaleza. Pero pues en general, digo yo, me encanta el acero, nuevamente, me encanta hacer diseño en acero, pero no siempre el acero va a ser la respuesta. Entonces, para que lo veamos. La curva de esfuerzo de formación del concreto, entonces dijimos que esa está por acá bajita, donde es principalmente a compresión. Hay un proceso de microfisuración, entonces se va degradando la rigidez, por eso la tendencia de la curva, ¿cierto? Pero también puedo tener
un ensayo a tensión. ¿Sí? Se ha hecho el ensayo a tensión en probetas de concreto. Con las probetas de hueso de perro. Probetas de oso de perro. ¿Y cómo funciona eso? Pues es aplicar tensión simple en una probeta que tiene esa forma y hasta la falla. O Así como también este que para está acá, encontrar la por el tensión se concreto. hace el ensayo de tracción indirecta. Sí, exactamente. Pues digamos que es como más conocido. Es que elaborar esas probetas en las hueso de perro, no sé, se me hace como algo artístico, ¿sí? Generalmente el que se conoce es ese ensayo. Tengo el cilindro, ahora lo pongo en una condición horizontal, ¿cierto? Y le aplico la carga para inducir cuál es la falla de, de esa probeta, ¿sí? ¿Y de cuánto estamos hablando en esfuerzo de tracción del concreto? ¿De qué magnitud? 3 megapascales creo, si no estoy mal. 2 megapascales, 3 megapascales, ¿cierto? O sea, todavía mucho más bajito nos da el acero, ¿cierto? Entonces, veamos que la capacidad de tensión del concreto es muy, muy baja. Entonces, por eso, cuando nos surgió el concreto reforzado, ¿cierto? Cuando tengo una viga, voy a suponer esa viga, una condición de carga, esto me indica que acá voy a tener las tensiones en la parte central. Entonces, acá, donde voy a tener tensiones, yo pongo el acero de refuerzo. Entonces, esta capacidad de acá, que está tan bajita, pues yo la incremento poniéndole un material, obviamente aquí de una forma discreta, un material que tenga ese nivel de esfuerzos. Obviamente, esfuerzos por área, que va a ser un área pequeña, pues ahí me va a incrementar y me va a dar un mejor desempeño del concreto estructural. Entonces, este concreto reforzado ya empieza a adquirir unas características de ductilidad, porque cuando se le aplica la carga, pues empieza a fisurar, empieza a fisurar, empieza a fisurar, empieza a fisurar. Y entonces esas fisuras me dice que tengo una zona de concreto acá que no va a trabajar, ¿cierto? Porque ya está fisurada. Y entonces empiezan a trabajar mis varillas de refuerzo, mi acero de refuerzo. Entonces, para que tengamos en cuenta de que todo esto que estamos hablando, a veces en función de matrices, en función de tensores, de vectores y demás, pues sí tiene que ver con nuestra ingeniería estructural, ¿sí? Estamos viendo qué nivel de esfuerzos y ahora cómo es la relación de esfuerzo de formación de esos dos materiales. Ahora este material compuesto puede llegar a mejorarnos nuestra condición de trabajo. Y todo esto, ¿a raíz de qué viene? Porque nuestra metodología de aproximación, ¿cierto? Viene a partir de ensayos de laboratorio. Pues sí, podemos tener los modelos matemáticos muy robustos, pero todos esos modelos matemáticos vienen calibrados a partir de ensayos de laboratorio, ¿sí? Pues obviamente que en ensayos de laboratorio nosotros tenemos unas condiciones de trabajo, ustedes que ya supongo, todos han hecho ensayos de laboratorio, ¿cierto? Incluso para tesis y demás. Las condiciones de ensayo de laboratorio son, entre comillas, adversas, porque pues tampoco van a ser tan adversas como las condiciones de obra, ¿no? Nuestras condiciones de laboratorio son medianamente controladas, pero pues podemos tener alguna discrepancias por sistemas de medición, por eventualmente errores en la mezcla, factor humano y demás, ¿cierto? En cambio que si nosotros hacemos simulación computacional, donde metemos estos modelos matemáticos, todo va a ser perfecto. Allá no tenemos ni siquiera el riesgo de que un concreto fue mal curado, ¿no? Y que ese concreto mal curado tiene microfisuras, ¿no? Ahí nos decimos, el concreto en esta placa de 10 centímetros por 2 metros por 60 centímetros, ahí todo está perfecto, no tiene microfisuras, entonces puede empezar a cargar. Mientras, mientras que eso no ocurre en un proceso físico de laboratorio. Entonces, por eso es que existen ciertas dispersiones, ciertos errores, tolerancias de laboratorio que
con los cuales tenemos que jugar para garantizar unos modelos lo más cercanos posible a las condiciones reales. ¿De acuerdo? Entonces, esa es nuestra metodología de aproximación fenomenológica y lo que estamos haciendo y lo que generalmente hacemos desde el nivel de estructuras. Modelos matemáticos que utilizamos, básicamente creo que nos vamos a referir a estos. Aunque existen otros, como el de elasticidad de Cauchy, donde vemos que en todos estamos relacionando esfuerzo con deformación, ¿cierto? El clásico, el Hookeano, es este elástico lineal que nosotros conocemos en caso unidimensional con este tensor de cuarto orden como sigma es igual, ¿cierto? Eso es lo que conocemos. Y lo acabamos de ver acá en esta ecuación para el acero. La relación de fuerza de formación para la zona lineal, acá la estoy vinculando con un modo de elasticidad. Pero cuando ya estamos hablando en un estado de esfuerzos, un estado triaxial de esfuerzos, pues vamos a ver que esta C es nuestro tensor de cuarto orden. Recordemos que este tensor es de orden 2, ¿cierto? El de esfuerzos y deformaciones. De cuarto orden va a ser ese tensor del material, de las propiedades como tal del material. Y otros formatos, digamos, formatos algebraicos que están aquí, unos formatos ya que son, podemos decir, energéticos, de principios energéticos, que es el formato integral, formato diferencial, donde estamos hablando de variaciones de potencial en el formato integral del potencial con respecto a la deformación. Entonces, existen, sí, no vamos a abordarlos en este curso. Yo, bueno, hay una actividad que más adelante les indicaré. Si alcanzamos a rematar hoy el tema, entonces les digo qué actividad tenemos pendiente para este tema de relaciones constitutivas. Que dijimos que modelos dependientes o independientes, ¿cierto? De su historia de formación, modelos viscosos que ya tienen unos comportamientos particulares, modelos locales, no locales, donde revisamos afectación de partículas con respecto a sus partículas vecinas. Material elástico, dijimos que pueden ser elástico lineal o elástico no lineal. Elástico lineal tenemos aquí perfectamente definido el módulo de elasticidad. Elástico no lineal, donde dijimos que puede que no sea recto, ¿cierto? No sea recta nuestra trayectoria, pero el proceso de carga y descarga que está aquí dispuesto en punteado va a seguir la misma trayectoria, mientras que en elástico lineal, como su nombre lo indica, es una línea recta, elástico no lineal es una línea curva, ¿sí? Pero la descarga se va a dar por esa trayectoria, mientras que yo tengo ya una característica inelástica, el proceso de carga difiere de una trayectoria al proceso de descarga, y entonces aquí ya empiezo a tener unas deformaciones remanentes, ¿sí? Básicamente, cuando tengo elástico, material elástico, modelo elástico, la configuración inicial regresa a su configuración, bueno, la configuración tras el proceso de carga regresa a su configuración inicial, al retirar la carga. El tensor de esfuerzo depende exclusivamente del tensor de deformaciones. Esto aquí es importante. O sea, solo voy a tener relación en función de esfuerzo y deformación. Para nuestros materiales que trabajamos en ingeniería civil, este planteamiento nos aplica, ¿sí? Porque, bueno, en los materiales que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque pueden haber otros materiales donde dependa esa historia de esfuerzos y deformaciones, dependa no solamente de esas dos variables, sino puede depender del tiempo, como vimos por aquí antes. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Que dependa o no de condiciones térmicas, ¿cierto? Creo que lo tenemos más adelante. Bueno, ya vamos para allá, de una vez. Relaciones constitutivas en el modelo hipoelástico, en el modelo hiperelástico, las relaciones constitutivas
es no lineal y no es dependiente de las leyes de la termodinámica, o sea, características térmicas. Es independiente, mientras que el modelo hiperelástico sí es dependiente de características térmicas. ¿Sí? Entonces, pues en nuestros materiales de construcción, que si hay un delta de temperatura, pues en el concreto, de pronto en estado fresco, cuando estoy haciendo la mezcla, cuando estoy poniendo la mezcla, sí me llega a afectar esas condiciones térmicas. Pero pues el comportamiento que nosotros estamos evaluando desde la mecánica de sólidos ya es el estado del concreto endurecido. Entonces, en el concreto endurecido, el delta de temperatura tiene un efecto muy poco o de poca incidencia dentro de su comportamiento estructural. ¿Sí? Lo mismo del acero de refuerzo, o sea, no vamos a alcanzar unas temperaturas tan altas de manera que me llegue a cambiar las características de estos materiales. Sí, si bien es cierto que si yo incremento la temperatura del acero de refuerzo, pues le cambio sus propiedades en un ambiente de obra, llamémoslo así, en un ambiente de diseño y construcción, esos deltas de temperatura no llegan a ser representativos. Entonces, por eso es que estamos haciendo esta, si queremos verlo, simplificación del modelo. ¿Sí? Modelo Hookeano, relación constitutiva lineal, ¿cierto? Donde el problema mecánico es no lineal, debido a deformaciones presentadas por el sólido y aplica el campo de pequeñas deformaciones, mientras que el modelo elástico lineal, ¿sí? Relación constitutiva como problema mecánico, ambos son lineales. Nosotros alcanzamos a hablar eso en la sesión pasada, ¿no? ¿De dónde sale esta no linealidad en el modelo Hookeano? ¿Cierto que sí? ¿O no alcanzamos a hablar de eso? ¿O no nos acordamos? ¿No? ¿No dice nada? Señores, denme razón de vida. ¿Se encuentra todavía allí? La verdad, creo que sí lo hablamos, pero no recuerdo bien. Ok. Bueno, entonces decimos que el modelo Hookeano es una relación constitutiva lineal, ¿cierto? O sea, esfuerzos con cierta proporcionalidad, o bueno, deformaciones con cierta proporcionalidad a nivel de esfuerzos. Resulta que puede que yo esté empleando ese modelo constitutivo para un material y en un modelo que yo esté haciendo, ¿cierto? Pensemos en simulación computacional, en un modelo de elementos finitos, tengo todos los materiales definidos con esa relación lineal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a aplicar la carga, ya digamos a nivel macro, empiezo a aplicar carga, mi estructura empieza a sufrir ciertas deformaciones. Y esas deformaciones puede que no tengan una consideración lineal. Por ejemplo, puede que yo esté simulando una viga en concreto. Y puedo decir que es mi concreto corresponde con una curva acá, esfuerzo de formación de material lineal, ¿cierto? Cuando yo aplique la carga, una condición de carga a esa viga, pues la deformación de la viga va a hacer algo así. ¿Cierto?
puede que en un principio sea proporcional el nivel de esfuerzos y deformaciones, pero si yo incremento la carga hasta cierto punto, ya esa linealidad se va a empezar a perder. Entonces, por eso decimos que el problema mecánico como tal, o sea, casi que estamos hablando a nivel macro, es no lineal. Esta condición de trabajo puede ser no lineal. Mientras, aunque aquí mi partícula, ¿cierto? Sí está trabajando con una relación constitutiva lineal. Y el modelo elástico lineal, pues sí, siempre me va a decir que estas deformaciones van a ser directamente proporcionales a la carga. Pongo 2P, voy a tener 2 delta. ¿Sí? Entonces casi que este modelo Hookeano puede tener una primera fase que sea lineal, pero de acuerdo al régimen de cargas que yo le esté aplicando, puedo llegar a involucrar efectos de no linealidad. Y una pregunta, Señor. digamos en el acero, nosotros sabemos que no hay una linealidad ya cuando él se plastifica, ¿no? Ajá. Pero, pero en el concreto nosotros ahí cómo sabemos ya cuando no estamos en, digamos, en un tema inelástico, un tema no lineal. Es que en el concreto es casi que no lineal por naturaleza desde el comienzo. Pero estamos hablando en que en un proceso, en una simulación, en un proceso físico de carga, ¿en qué estamos Sí, trabajando? en una, digamos, en un elemento sometido a cargas. Ok. Bueno, podemos abarcar esa respuesta de dos partes. Si estamos hablando de una simulación, cuando yo defino el material, bueno, dependiendo ahí sí, de la robustez del, del programa y de lo que yo quiera hacer, yo puedo definir material con este tipo de consideración elástica o puedo definir un material realmente, y es lo que yo acostumbro a hacer, defino el material así. Ouch. ¿Cierto? Hay varias formas para definir eso. Esfuerzo, deformación. Yo esto lo puedo definir como varios segmentos de recta. Vamos a ver un poco de eso más adelante. Una condición multilineal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer dentro de mi análisis? Pues que yo empiezo a aplicar la carga ya, ¿cierto? Al aplicar la carga, cada partícula de estas va a tener un estado de esfuerzos, ¿cierto? Entonces, el estado de esfuerzos o un estado de formaciones más bien, ¿cierto? Se me va a formar tanto cuando yo aplique la carga. Entonces, por decir, esta partícula tiene un estado de formación que es este. Entonces, viene acá esta curva, le asocia a un estado de esfuerzo, ¿cierto? Este esfuerzo lo multiplica por el área, así siendo de muy escueto, ¿cierto? Ese esfuerzo afectándolo por el área, entonces lo vuelvo fuerza y después la suma de esa partícula, de esta partícula, de esta partícula, de todo, pues aquí se me vuelve una reacción y es donde tengo el equilibrio y la estructura, ¿sí? Entonces, si yo lo estoy hablando desde simulación, entonces lo que el programa hace es eso. De hecho, generalmente esos protocolos de carga aquí no los hace en función de fuerza, sino de desplazamiento. Aquí lo que se induce es un desplazamiento y ese desplazamiento le asocia una carga acá, porque ese desplazamiento me induce a unas deformaciones y todo por este proceso, visto de una forma macro completamente, se vuelve, o más que macro, una forma general, se vuelve una fuerza por acá, una reacción. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, Al- es que la verdad uno siempre diseña como si el concreto estuviera en el rango elástico, pero sí, la sí. de inelástico y no lineal. Mm. No es que eso tiene, esa respuesta tiene mucho Sí, sí, de sí, sí, dónde yo cortar. entiendo. Pero no, digamos que ahí el concepto ya me queda un poquito más claro, ¿vale? Muchas gracias. Sí, bueno, eso digo de parte, visto desde el punto de vista de la simulación, desde la simulación. Desde el punto de vista experimental, pues cuando yo empiezo a aplicarle carga a una probeta de concreto, y si estoy trazando curvas, muy seguramente estoy tomando datos de fuerza, desplazamiento, por ejemplo, esas curvas empiezan a tener una tendencia. Yo ahorita estoy trabajando con unos modelos donde tengo unas probetas y estoy aplicando cargas y midiendo unos desplazamientos. Entonces, inicialmente mis probetas que tengo en sección compuesta
empiezan a estar trabajando así, es una zona elástica y llega a un punto donde ya empieza a hacer esto. Si tengo tiempo ahorita al final de la sesión, les muestro. ¿Sí? Llega a pasar esto. Entonces, pues aquí ya es claro dónde se empieza a partir el comportamiento no lineal del material. ¿Sí? Entonces aquí ya esto es no linealidad. Si me habla también del concreto, de que si lo analizamos como material no lineal, pues eso sí que tiene otro mundo, otra ciencia, porque no sé si ustedes han visto una parte de diseño inelástico de concreto. ¿Qué pasa con las secciones de concreto? Ya reforzadas. Suponiendo esta varilla, pues esta sección de concreto, tengo por acá unos refuerzos, ¿cierto? Acá tengo unos flejes. Resulta que el concreto que está acá al interior de este núcleo, que es un concreto confinado, tiene unas características diferentes a este concreto de recubrimiento. Sí, por eso la norma nos dice, oiga, garanticemos ese confinamiento. Este núcleo de concreto es el que nos va a dar resistencia. ¿Qué pasó? Ese núcleo de concreto, ese núcleo de concreto es el que nos va a dar mayor resistencia. ¿Por qué? Porque está confinado. En el momento que empiece un proceso de carga, pues estas partes van a fisurarse. ¿Sí? Que no tiene acero. Entonces se va a desprender. Ustedes ven fallas típicas de elementos en concreto, se desprende todo el recubrimiento, que básicamente solo es una protección que nosotros, pues, sí va a tener una resistencia mecánica, pero pues no va a ser así de gran aporte, va a ser una protección para que este acero de refuerzo no inicie un proceso temprano de corrosión. ¿Sí? Entonces ustedes ven fallas de esas columnas o elementos en concreto, pues va a estar todo este sistema confinado, todo este material confinado y que va a hacer que trabaje de forma efectiva. De hecho, si ustedes, no sé si ustedes han visto una curva, esfuerzo de formación, ¿cierto? Esta es mi concreto normal y el concreto confinado viene por acá, ¿sí? Que tiene por acá un pico. Si este lo llamamos F'C, ¿cierto? A este lo llamamos F'Cc. No sé si han visto algo de esa teoría. ¿Sí? De concreto confinado. No, señor. No, todavía no. Bueno, pues no es parte de este alcance, pero de este curso, pero pues ahí les dejo como una inquietud, que es un modelo de concreto de Mander, ¿de acuerdo? Donde nos dice, oiga, el concreto confinado, por su confinamiento mismo, pues me va a dar unas características, me va a mejorar las propiedades mecánicas y me va a dar una mayor ductilidad. Entonces, es conveniente que el diseño se haga bajo ciertas consideraciones. Entonces allá nos hablan de rótulas plásticas, ¿cierto? Del proceso de incremento de carga, plastificación de secciones en concreto reforzado y demás. Ahí lo dejo como una inquietud para el curso. No sé en qué curso ven ustedes eso. Yo vi eso en un curso que se llamaba Diseño Inelástico de Estructuras de concreto. No sé si ustedes tienen ese mismo curso o algo parecido, o diseño avanzado de concreto, No he visto esa materia en el pensum. ¿no? Tenemos diseño plástico, me imagino que es ahí. Es Ah, debe ser ahí. diseño plástico, puede ser allí, diseño plástico de concreto. ¿Quién está dictándola? El ingeniero Pedronel. El profe Peronel, listo. Muy buena temática, muy buen profesor. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, digamos, ya ustedes van a llegar con cierta noción, con cierta expectativa de lo que se ve allí.
Pues todo esto, vean que estamos hablando de un modelo constitutivo del material, pero tiene mucha, ¿cómo decirlo? Muchas paticas, mucho donde estudiar. Estamos viendo unas condiciones generales. Material inelástico, perdón, material elástico lineal, campo tensorial de esfuerzos, una función lineal de campo de deformaciones, ¿sí? Gradiente de desplazamientos pequeños con respecto a la unidad. ¿Se acuerdan cuando vimos allá la comparación de las deformaciones escalares de Almanzi, de Green, de la ingeniería? ¿Cierto? Que dijimos de 0 a 1 ya tenemos una variación, pero nuestras deformaciones son pequeñas, entonces nos fuimos a un rango de 0 a 0.1, vimos que se acercaban, y eso que todavía era amplio para las deformaciones que nosotros esperamos, ¿sí? Medidas de deformación de Grignard-Mansi coinciden con el vector infinitesimal de deformación. Eso lo vimos en esa gráfica. Entonces la ecuación constitutiva que tenemos aquí para este material elástico lineal parte de una serie de Taylor, ¿cierto? Donde se reducen los términos de orden superior, ¿cierto? Y el término realmente representativo que nos va a relacionar esfuerzos y deformaciones va a ser este. Las deformaciones en un punto de una partícula dependen en grado 1 de sus deformaciones. Las deformaciones están asociadas a sus esfuerzos, ¿sí? Y esto lo que se nos va a convertir es el tensor constitutivo de cuarto orden, que tiene 81 componentes, ¿cierto? Nuestro tensor de segundo orden tiene 9 componentes. Dijimos que era un tensor simétrico. Este tensor de cuarto orden también va a ser simétrico, ¿sí? Y, pues, como está aquí planteado, nuestro tensor de cuarto orden se expresa de esta forma, que tiene 4 subíndices, C y JKL, 2 asociados a esfuerzos, 2 asociados a deformaciones, y se expresa de esta forma, ¿sí? Ya vamos a ver qué es lo que significa esto. Y esta como tal es esta ecuación constitutiva, ¿sí? La hemos visto hace un momento. Esta, la secante, la de Cauchy. Vamos a hacer un poco más de énfasis en esta para ver cómo es que se obtienen estos modelos constitutivos. Donde nos dice, oiga, ya habíamos planteado que una ley constitutiva es independiente del sistema de referencia, ¿cierto? Entonces yo puedo tener un tensor de esfuerzos, un tensor de deformaciones, hablándolo pues obviamente entre ellos dos, entre el mismo sistema de referencia. Entonces el tensor del material o el tensor constitutivo es que lo estamos llamando, ¿sí? El tensor constitutivo elástico también puede ser expresado en esos sistemas coordenados. Entonces aquí tenemos es básicamente la transformación de ese tensor constitutivo. Vemos que estamos relacionando el PQ con el RS. Sí, por eso es que aquí tenemos ahora un tensor de cuarto orden con estos subíndices. El P y el Q, que aparecen nos queda el IJ, que sería de estos dos subíndices. El RKSL, para obtener aquí los otros dos subíndices, ¿cierto? Pues básicamente ahí lo que estamos haciendo es la transformación de un tensor en un sistema coordenado a otro sistema coordenado, porque aparecen 4 matrices asociadas a la transformación del tensor de esfuerzos, asociadas a la transformación del tensor de deformaciones, ¿sí? Pero básicamente ya hemos dicho que esto es un planteamiento matemático que incluso ustedes ya lo desarrollaron en un taller. Obviamente aquí el tamaño va a ser mayor, pensando que es un tensor de 3 a la 4, ¿cierto? De grado 4, de 81 componentes. Y que si es conveniente, como hemos dicho desde el capítulo de generalidades, ¿cierto? De notación, la notación de Voigt, que nos permite sintetizar términos, que si mi tensor inicialmente es de 9 de segundo orden, es de 9 términos, solo van a haber 6 términos diferentes, ¿cierto? Y yo los puedo expresar como un vector. Entonces voy a relacionar
en esta notación mi vector de esfuerzos con mi vector de deformaciones, ¿sí? Y ahí activo solamente, o más bien en notación de Voigt, tengo un tensor de cuarto orden con unos términos que voy a incluir, ¿sí? Entonces ya esta notación va a ser un poco más fácil de manejar. ¿Por qué? Porque también tenemos características de simetría, entonces no voy a tener 81 términos, sino ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 5, 11, y 4, 15, y 3, 18, 20, 21 términos. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta acá? Estamos diciendo, vamos a relacionar esfuerzos con deformaciones por medio de un tensor de cuarto orden, sabiendo que el tensor de esfuerzo y deformaciones, ambos son de segundo orden. El de cuarto orden tiene 81 términos, pero pues en notación de Voigt ya lo hicimos para el tensor de deformaciones, para el tensor de esfuerzos, lo planteamos de una manera más compacta, entonces pues el tensor de cuarto orden también va a representarse de una forma más compacta. De 36 términos, pero pues de esos 36 términos también voy a tener algunos que son repetidos, si queremos verlo así, por efecto de la simetría. ¿Se acuerdan este 2 de por qué salía acá? Del término de las deformaciones en este vector. Por la simetría, ¿no era? ¿No es por la notación de Voigt? ¿Y qué es lo que pasa? Porque el término de esfuerzos también está en notación de Voigt y no tiene C2. Creo que también lo alcanzamos a recordar la clase pasada. ¿Y se acuerdan que este vector o ese término 2 se puede representar como gamma 2, 3, gamma 1, 3, gamma 1, 2? ¿Sí sigue siendo eso cierto o no sigue siendo cierto? Nuestra deformación angular tangencial. Sí, señor. Que dijimos que era como una artilugio matemático, pues, entre comillas, un artilugio matemático, porque digamos que funcionalmente sigue dándose así. Yo me había ido por allá atrás a mostrarles de dónde era que había salido eso. Aquí tengo informaciones. Incluso creo que me vine más atrás, más atrás, más atrás. Al final del capítulo de generalidades. Era este, era este, era este. Donde decíamos esto, que estoy operando dos tensores, ¿sí? A y B, el producto doblemente contraído, ¿sí? Tengo la característica que estos tensores son simétricos, ¿cierto que sí? Entonces al hacer la operación, pues ¿qué me va a quedar? El tensor A y el tensor B, perdón, perdón. El tensor A y el tensor B los opero y me va a quedar A11 por B11, A12, B12, A13 por B13, ¿cierto? Más A12, B12, A22, B22, A23, B23, ¿cierto? Pero como son simétricos, por eso es que este término de acá lo vuelvo a poner acá.
Entonces, al hacer la operación, me vuelve a dar el mismo resultado. Entonces, ahí lo que hago es que estoy reduciendo términos comunes, me va a quedar A11, o sea, los términos de la diagonal, que esos sí no están repetidos, más dos veces A23 por B23, dos veces A13, B13, dos veces A12, B12, que en notación de Voigt lo represento de esta forma. El tensor A por el tensor B, y pues estos ya aquí están expresados como vectores, ¿cierto? Me va a quedar A11, B11, A22, B22, A33, B23, y acá, pues por eso le pusimos el número 2 a los términos del vector B para obtener el mismo resultado. ¿Sí? Aquí por eso es que estamos representando el tensor de cuarto orden de esa forma. Todo ese tiempo que le gastamos a las generalidades, vean que ya está adquiriendo cada vez más sentido. ¿Sí? Tensor de deformación es ahora el tensor de cuarto orden y el tensor de, perdón, el tensor de A, que será el de esfuerzos, el tensor de deformaciones, para que obtengamos la misma respuesta. Pues digo, puede verse como un artilugio matemático, pero sigue funcionando en la notación de Voigt para que tengamos claro de dónde salen ese número 2. Porque puede que si lo consultan en un libro, se lo encuentran, o se lo encuentran como este gamma, ¿cierto? Y que pues lo del gamma también ya lo hemos visto, que es la deformación angular. Bueno, entonces esa es nuestra notación en Voigt. Y acá encontramos cuáles son las características o consideraciones de este modelo elástico lineal isótropo. ¿Qué es ¿Qué es la isotropía? Que es igual en todas direcciones. Exactamente, que presenta las mismas condiciones de deformación y las mismas en todas las direcciones. Generalmente, pues nosotros tenemos tres direcciones, ¿no? Con esas tres direcciones podemos expresar todo. Entonces, el material se considera isótropo cuando cuenta con múltiples planos ortogonales, ¿sí? Y las propiedades mecánicas son iguales en cualquier dirección. Un poco más técnico de lo que estamos diciendo, pero pues la idea es esa. Tenemos las propiedades mecánicas iguales en la misma en todas las direcciones. Un material es anisótropo, ¿cierto? Cuando no cuenta con planos ortogonales. Y las propiedades mecánicas ¿Ese es el mismo dependen de la ortotrópico? dirección, señor. Qué pena, ¿ese es el mismo ortotrópico? ¿El anisótropo? No, este es el ortótropo, ya lo vamos a ver. Ah, vale, ¿Sí? gracias. El anisótropo es que no cuenta con planos ortogonales. O sea, propiedades mecánicas dependen de la dirección de análisis. O sea, una viga laminada, podemos decirlo así, una viga hecha por diferentes materiales en varias capas, ¿cierto? Verticalmente va a tener una condición de trabajo, pero horizontalmente va a ser diferente, ¿sí? Digamos, cuando yo hablo de anisotropía, pienso, o no, incluso es más de ortotropía. ¿Por qué? Porque la ortotropía me dice que cuenta con dos o tres planos ortogonales de simetría en los cuales sus propiedades mecánicas son diferentes, ¿cierto? Entonces, que si lo analizo, si lo aplico, pensemos en que tengo una viga laminada, ¿cierto? ¿Qué es una viga laminada? Cojamos varias tablas o varios elementos de área de diferentes espesores, los unimos y generamos una viga. Donde cada lámina de estas tiene un material diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si esa viga yo la pongo así, ¿cierto? Y le aplico la carga, la deformación que voy a obtener bajo este esquema va a ser diferente
que si yo la dispongo de esta forma, ¿cierto? Entonces las condiciones de trabajo ya depende de cómo esté configurado mi elemento estructural. Isotropía transversal, cuando las propiedades del plano son iguales, pero difieren del sentido transversal. Nosotros, o sea, en general, ¿cómo plantearlo? El concreto, ¿qué tipo de material es? ¿Isótropo, anisótropo, ortótropo o tiene isotropía transversal? Isotropía transversal y ortotropía generalmente tienen marcados unos planos definidos de trabajo. El concreto será... Isótropo, ¿no? ¿Es qué? Isótropo. Isótropo. ¿Sí, todos de acuerdo? ¿Por qué es el concreto un material isótropo? Que es un material homogéneo. O pues se asume que es homogéneo, ¿no? Esa palabra me gusta más, lo de asumir. Yo creo que el concreto es un material isótropo más por acto de fe, ¿cierto? Porque en condiciones reales no va a ser isótropo. Como les decía, si yo hago mi probeta de concreto, yo voy hago una mezcla de concreto, ¿cierto? Y genero varios cilindros. Yo pensaría que los cilindros se comporten de la misma forma, ¿cierto? O sea, si hago una prueba de compresión, voy a tener la misma relación esfuerzo de formación para todos los cilindros. Y resulta que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque, sencillo, puede que en una sección de concreto yo tenga un agregado así súper grande, ¿sí? En esa sección, entonces me va a dar cierta resistencia, mientras que en otra sección tenga unos agregados pequeñitos, ¿cierto? Puede que me den otra resistencia. En otra sección puede que el agregado tenga otra forma, ¿sí? La matriz, todo. Entonces, el concreto, pues, de hecho es el material, de los materiales más heterogéneos que yo conozco, ¿cierto? Y depende de que hasta de la procedencia de la cantera de donde venga el material. Y en una estructura, pues muy seguramente se van a utilizar varias canteras, ¿sí? Para agilizar el proceso. Entonces, por eso digo, el concreto es, más bien, el concreto no es, el concreto lo asumimos como isótropo, más por acto de fe, ¿cierto? Por eso es que incluso le trazamos esa curva, esfuerzo de formación, ¿cierto? Y decimos que tiene un módulo de elasticidad, pero también es por acto de fe para caracterizarlo, ¿sí? Pero el concreto como tal es más un material anisótropo. No cuenta con planos ortogonales entre sí, o sea, la falla se puede dar por cualquier plano. Y las propiedades mecánicas dependen de cualquier dirección. Muy seguramente que va a fallar o va, si le aplico la carga axialmente vertical a esta probeta, por eso la dibujé cuadrada, que va a ser diferente a que si yo le aplico la carga en ese sentido. O acá, digamos que es un poco más evidente. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro concreto. Pero pues con ese mismo concreto hemos construido pues muchas ciudades y a nivel mundial muchas edificaciones. Entonces aquí básicamente casi que nos vamos es por esta idea, que lo consideramos como un material isótropo. Y eso, créanme que es una ventaja, que hagamos esa consideración. Ya lo vamos a ver porque si no fuera así, pues digamos que nuestra formulación pues ya entraría con muchas más variables de análisis. ¿Qué decimos cuando el material es isótropo? Entonces, que las componentes del tensor constitutivo elástico son las mismas en cualquier sistema de coordenadas y en todas las direcciones.
¿sí? Entonces, generalmente, este tensor constitutivo se expresa como la forma el C lambda más 2 mu. Y ese lambda y mu son dos escalares denominados constantes elásticas de la M. Y entonces, pues, digamos, aquí solo es reescribir este término ya como para un caso particular de un estado de esfuerzos, como las constantes de la M afectando los términos de deformación, ¿sí? Aquí lo que les comentaba hace un momento, de la facilidad de que estemos trabajando en un material isótropo. Como tengo las mismas propiedades, ¿cierto? O lo que dijimos acá, más bien, que cuenta con múltiples planos ortogonales donde las propiedades mecánicas son iguales en cualquier dirección, entonces las constantes de la M, ¿sí? Si tengo un material isótropo, van a ser dos. ¿Qué pasó acá? Van a ser dos, para este caso que sea el lambda y que sea el mío, ¿sí? Si tengo un material ortótropo, voy a tener 9 constantes elásticas. O sea que esta expresión, pues ya va a tener un mayor desarrollo, pues a nivel casi, digamos aquí algebraico o a nivel matricial tensorial. Y si el material es anisótropo, como realmente es el concreto, vean que vamos a tener 21 constantes elásticas. Entonces, todo lo estamos simplificando a esta consideración. Por eso que también es más fácil que lo consideremos un material isótropo. Hacer características, hacer mucha experimentación para tratar de ajustarnos lo mejor que podamos al desarrollo de este modelo constitutivo. ¿Sí? Constantes elásticas de la M. Acá, bueno, vamos a retomar un poquito qué es lo que pasa en el caso unidimensional, el material lineal isótropo, propiedades mecánicas más importantes se pueden obtener a partir del ensayo de tensión o compresión axial. Habíamos dicho que este ensayo de tracción, acero, ensayo de compresión axial, concreto, ¿cierto? Como materiales principales en nuestra industria. Ya hablamos un poco de eso. La curva de esfuerzo de formación se encontrará diferentes etapas de comportamiento unidimensional del material. Entonces ya hablamos cómo se calcula la deformación, cómo se calcula el esfuerzo, caso unidimensional, de forma análoga, lo que pasa cuando le aplico la carga al concreto, ¿cierto? Claro que en el concreto, pues, ya lo hemos dicho, esto es un poco más así, ¿cierto? Todo lo demás es una simplificación de lo que vamos a hacer aquí en estas curvas de la izquierda del acero. Digamos que es algo muy genérico lo que estamos diciendo. Aquí encontramos una relación de esfuerzo de formación donde hay un endurecimiento, aquí donde hay un ablandamiento, ¿sí? Pero no es lo que generalmente pasa en el acero, porque en el acero encontramos una zona de fluencia, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando vemos endurecimiento o ablandamiento? Pues que llegamos a un punto de fluencia, llegamos a un punto de fluencia, ¿cierto? Después de ese punto de fluencia, pues la parte de endurecimiento, ven que llegamos allá y tenemos otra pendiente y seguimos subiendo, ¿cierto? Seguimos ganando un poco más de resistencia, pero el ablandamiento es que llegamos a un pico, o bueno, podemos llegar a este pico como una carga última, ¿cierto? Ven aquí que ya no es lineal, ¿sí? Y después empieza a degradarse la resistencia. Entonces, por eso digo que nosotros hacemos una evolución en el estado de formaciones. Aquí siempre vamos avanzando en deformación, ¿sí? Pero para un estado de formación yo puedo tener diferentes valores de
de esfuerzo, dependiendo del estado de carga que yo esté aplicando. Por ejemplo, si tengo por acá una carga, ¿cierto? Si estoy en el inicio de carga, obtengo esta deformación. Pero si sigo cargando ya después, estoy en zona de ablandamiento, vuelvo a tener ese esfuerzo, pero tengo otra deformación. ¿Sí? Para el mismo estado de carga. Entonces, por eso aquí se hace importante la trayectoria o la historia de carga sobre el elemento. Ya cuando ha llegado a cierto punto y está degradando la rigidez. En cambio acá no pasa eso. Si yo voy incrementando la carga, cada vez voy a tener un mayor esfuerzo. ¿Sí? Como características de los materiales, ahí particularmente para un material dúctil, ¿cierto? O un material más bien con una condición de carga post-pico, ¿sí? Y acá, pues, en el concreto, que ya lo hemos descrito. La ley de Hooke establece la relación lineal entre esfuerzo y deformación. Esfuerzo normal y deformación longitudinal, caso unidimensional nuevamente. Y de forma análoga se puede definir también la ley de Hooke para cortante. ¿Ya la habían escuchado? ¿Ya la habían trabajado? La ley de Hooke para cortante. Sí, sí, señor. Esa no es la que tiene que ver con el módulo con la De relación que pasó. Exactamente. Sí. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, antes estamos aplicando un esfuerzo normal y estamos teniendo una deformación en ese sentido, ¿no? Aquí tengo una deformación. Ahora lo que yo voy a hacer es, aplico unos esfuerzos tangenciales, ¿cierto? Y voy a tener aquí una deformación angular. Y esta deformación angular, aquí unos esfuerzos tangenciales, ¿cierto? Entonces, igual es una relación esfuerzo-deformación. Esfuerzos tangenciales, deformaciones angulares, entonces, si se sigue cumpliendo la elasticidad, entonces, de forma análoga, aquí voy a tener mi módulo de corte. Y este módulo de corte yo lo puedo correlacionar con este módulo de elasticidad a través de la relación de Poisson. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan cómo era? Por mi parte no, Inge. Era algo como así, que aquí tenemos elasticidad, aquí era 1 más 2 nu en el denominador. Bueno, ya lo tengo aquí adelante. Es algo que no me sé de memoria, pero sé que existe. Bueno, el caso unidimensional, ¿no? Aquí está. 2 más factor de 1 más mu. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es este mu? Pues la relación de Poisson. ¿Se acuerdan la relación de Poisson qué significa? Físicamente. Creo que relacionaba la deformación longitudinal con la deformación con el acortamiento, digamos, en un ensayo atención de la otra dimensión. Exactamente, es una correlación de deformaciones longitudinales versus deformaciones transversales. Eso es lo que representa mi relación de Poisson, que a veces nos aprendemos esas cosas como tan de memoria, pero lo más importante es saber tenerla clara. Es esto, la relación de Poisson. En un material isotrópico es el cociente de la deformación entre la deformación lateral y la deformación en la dirección axial. Esa es la relación de Poisson. ¿Sí? Entonces suponemos, digamos aquí en este primer caso, en este primer ejemplo, voy a aplicar una carga axial en esta partícula, ¿cierto? Asociada a ese esfuerzo 1, asociada a este esfuerzo 1, 1, ¿cierto? Si yo estiro ese cubito
¿cierto? ¿Qué va a ocurrir? Pues al estirar ese cubito, voy a tener un estiramiento en esa dirección. ¿Cierto que sí? Pero, ¿qué pasa? Como tenemos leyes de la conservación que vimos la clase pasada, ¿cierto? Pues el volumen, o sea, se va a conservar. La masa como tal se va a conservar, más bien. La masa se conserva. Entonces, estiro acá y lo que sale, entonces empieza a cortar físicamente por este lado un poco y por este lado se reduce otro poco. ¿Cierto que sí? Eso pasa en todo. Si yo tengo un saco entre la canasta de la ropa sucia y lo saco, pues eso se estira. Entonces ahí va abriendo espacio para que se vaya saliendo. Aquí pasa lo mismo. Entonces le aplico una carga axial y pues voy a tener deformación. Y miremos que la deformación longitudinal va en el sentido de aplicación de la carga y en los sentidos transversales, ¿cierto? Es donde voy a tener otra deformación. 2, 2 y 3, 3. Lo mismo va a ocurrir si yo aplico la carga vertical, ¿cierto? Voy a tener una deformación en esa dirección y deformaciones perpendiculares o transversales, ahí indicadas como E1, 1 y E3, 3 en ese sistema coordenado. Y si la carga la aplico como sigma 3, 3, la deformación en ese sentido, que va a ser positiva, ¿cierto? ¿Por qué positiva? Porque va en el mismo sentido de aplicación de la carga. Mientras que las otras son negativas. ¿Por qué? Porque están reduciéndose. Entonces, por eso es que está este signo acá, ¿cierto? Eso implica que hay acortamiento en la otra dirección. Entonces, podemos decir que veremos en el caso 1, ¿cierto? Esta deformación yo la puedo representar como el esfuerzo, o veámoslo más bien, veámoslo antes, para no llegar allá. Veámoslo desde esta expresión. Más bien. Yo tengo un esfuerzo 1-2, ¿cierto? Donde ya van a hacer esfuerzos transversales, donde yo aplique el módulo de corte y la deformación angular 1-2, ¿sí? Lo mismo va a pasar con 1-3 y lo mismo va a pasar con 2-3, ¿sí? Despejándolo, entonces, pues va a tener estas mismas expresiones, donde el sigma 1-2 va a ser el esfuerzo 1-2 sobre G, como para que no llegar tan crudos a las ecuaciones. La deformación 1, ahora sí, va a ser ¿qué? Si solo tuviera este término, sería la deformación unidimensional, ¿cierto que sí? ¿Que de dónde viene eso? Que sigma es igual al módulo de elasticidad por la deformación, ¿cierto? Allá en ese planteamiento pues no se estaba considerando la deformación transversal, pero ahora pues sí vamos a considerar la deformación transversal. Entonces, esa deformación va a ser, por un lado, esta deformación axial menos el nu, ¿cierto? Por la deformación en el sentido perpendicular, o sea, ya estoy incluyendo es cuando tengo simultáneamente esta condición más esta condición más esta condición, ¿cierto? Un estado tridimensional de esfuerzos. La 1-2, perdón, la 2-2, la formación 2-2, obviamente va a tener completo su esfuerzo 2-2 y el aporte de los otros dos esfuerzos, 1-1 y 3-3, afectados por esa relación de Poisson, que ya sabemos que me relaciona las deformaciones longitudinales con transversales. Y si tengo el esfuerzo 3-3, ¿cierto? Nuevamente acá, dispuesto, completo, y el 1-1 y el 2-2 afectado por la relación de Poisson. Miremos que acá tenemos ese módulo de elasticidad. Estamos hablando de un solo módulo de elasticidad.
si estuviéramos hablando de materiales anisótropos u ortótropos, ¿cierto? Aquí yo debería tener un módulo de elasticidad, aquí yo debería tener otro módulo de elasticidad y aquí debería tener otro módulo de elasticidad, ¿cierto? Diferentes en ese caso. Pero acá, como estamos haciendo esta, si lo queremos decir simplificación, estamos pensando que el material se nos va a comportar de forma isótropa o que va a ser material isótropo. Entonces, pues, por eso es que estamos pensando en un solo módulo de elasticidad. Ya vamos a ver también eso en las constantes de la M. Y aquí lo que hago es despejar y reorganizar en función de esfuerzos, ¿cierto? Entonces, despejando esfuerzos 1, 1, 2, 2, 3, 3. Aquí ya tengo el 1, 2, tengo el 1, 3, tengo el 2, 3, ¿cierto? A partir de estas ecuaciones, entonces puedo decir que el esfuerzo 1, 1 va a ser módulo de elasticidad sobre el producto de 1 más relación de Poisson, 1 menos 2 relación de Poisson, afectado por todo el término de deformaciones. 1 menos nu por epsilon 1, 1, nu, epsilon 2, 2, epsilon, nu, epsilon 3, 3. ¿Sí? El término de deformaciones, perdón, de esfuerzos, dado en función de términos de deformaciones. Lo mismo para 2, 2, lo mismo para 3, 3. Todos estamos expresándolo en términos de deformaciones. ¿Por qué? Porque es que así es que queremos plantear nuestro sistema, nuestro modelo constitutivo. A un lado esfuerzos, a otro lado deformaciones, ¿cierto? Y los términos que nos queden relacionando esfuerzos con deformaciones, pues van a ser nuestro tensor constitutivo. Aquí pues ya estamos viendo que prácticamente este tensor constitutivo va a estar asociado con características propias del material. ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Qué hemos hecho acá? Coger esos cubitos y estirarlos hacia un lado. Entonces al estirarlos, pensemos que sea gelatina, o sea una goma, los estiramos y por otro lado se nos reducen. Entonces, pues que esas reducciones están asociadas a la relación de Poisson. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo cojo el cubito y lo estiro simultáneamente en 3 direcciones? Ah, bueno, entonces ahí es donde nos empezamos a mezclar cada uno de esos cubos, ¿cierto? Superponer esos efectos y llegamos a obtener esas expresiones que nos relacionan esfuerzos con deformaciones y deformaciones con esfuerzos. ¿Para qué? Para posteriormente organizarlas, que es lo que estamos haciendo de momento, de forma algebraica, y lo vamos a relacionar ahora, a organizarlas de una forma tensorial. ¿Alguna pregunta hasta acá? Demasiado silencio. ¿Sigo conectado? Sí. Díganme al menos que sigo conectado. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Pero no hay preguntas o sí. ¿Se entiende físicamente lo que estamos haciendo ahí? Cogiendo ahí con la mano acá, tenemos la mano y empezamos a jalar para acá, para encontrar las deformaciones. Y después, esta es mi mano y aquí es la mano de otra persona, y aquí está la mano de otra persona, y seguimos jalando para llegar a obtener esas condiciones. ¿Sí? Sí, sí le entiendo, pero pues no sé si de pronto con un ejemplo quedaría como más claro. Un ejemplo, pues digamos que esta parte es como muy teórica. Ya vamos a ver. ¿Por qué? Porque aquí a lo que vamos a llegar es a cómo es que se plantea la expresión. Vamos a ver si organizándolo ya nos queda un poquito más claro. Si no miramos la forma de aclararlo.
Vale, gracias. Organizándolo nos va a quedar así. Bueno, pues inicialmente. ¿Sí? Ecuaciones constitutivas en el formato tensorial. Bueno, aquí estamos hablando de la transpuesta, estamos hablando acá. Bajo el caso de un material isótropo, las constantes elásticas de la ME van a plantearse esta va a ser el módulo de corte, ¿cierto? Y el lambda va a ser esta expresión, relación de Poisson por el módulo elasticidad dividido entre 1 más mu por 1 menos 2 mu. Esas constantes recuerden que que vienen de acá, del planteamiento que estamos haciendo. ¿Sí? Básicamente lo que dijimos fue despejarlas de acá, ¿cierto? Despejarlas de acá, ¿sí? Para mantener a un lado los esfuerzos y mantener a otro lado las deformaciones. Entonces nos dicen, si tenemos material isótropo, son dos, ¿no? Si es anisótropo, ¿cuántos es que son? 21. 21. 21. Vamos a mirar ahorita allí donde es que nos aparecen las constantes de la ME. Ah, bueno, no, es que aquí ya las podemos ver, miremos. Aquí está lambda, 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 ¿sí? Ouch. Aquí está lambda más 2 mu, acá está mu, ¿sí? Si fueran 21, pues démonos cuenta que ya este tensor empieza a volverse mucho más complicado de manejar, ¿sí? Esto visto, digamos, en función de las constantes de la ME, pero ya reemplazándolas, en el formato de void también, ya reemplazándolas, nos van a quedar de esta forma. Que nuestra ecuación constitutiva, ¿cierto? Nuestro tensor de esfuerzos, nuestro tensor de deformaciones, miren que aquí ya cambiamos, esto recuerden que era el epsilon, dos veces el epsilon, ¿cierto? 2, 3, dos veces el epsilon, 1, 3, dos veces el epsilon, 1, 2, ¿sí? Nos queda expresado de esta forma. Entonces, esto que antes nosotros habíamos manejado solamente como esto, en el caso unidimensional, como el módulo de elasticidad, vean que ya tiene un efecto a nivel tridimensional, donde particularmente estamos viendo qué es lo que ocurre con la relación de Poisson. Si fueran las 21 constantes para una condición mucho más general, ¿cierto? De la de anisotropía, pues ya tendríamos que decir que van a aparecernos módulos de elasticidad en dirección X, dirección Y, dirección Z, ¿cierto? O X1, X2, X3, ¿cierto? Aparte de relación de Poisson, muy seguramente también empiece a afectarnos y de acuerdo con la dirección yo tenga diferentes valores de relación de Poisson. Entonces, esa mezcla de efectos ya es donde nos empiezan a aparecer todas las constantes de la ME. Entonces, puede ser realmente más complicado. Acá, digamos que todavía se puede manejar. Por eso nos vamos a este caso, que es el caso, digo yo, de los más sencillos de modelos constitutivos, donde puede verse robusto, puede verse aquí un tensor dispuesto como una matriz de 6 por 6, pero saben ustedes que es un tensor de 81 términos, ¿sí? En función del módulo elasticidad de la relación de Poisson, que me relaciona esfuerzos de formaciones, siendo esta, pues en este caso es una matriz, ¿cierto? De constantes elásticas. Y que si yo quiero verlo a la inversa, donde relaciono deformaciones con esfuerzos, ¿cierto? Es una relación que va en ambas direcciones, pues lo expreso como la inversa de ese tensor.
que nuevamente visto desde el punto de vista matricial, creo yo, no sé ustedes qué me dirán, es más fácil de entender. Que ya en tensores de cuarto orden ya nos toca como ampliar un poco más nuestra dimensión. Entonces yo puedo decir que si tengo un estado dado de deformaciones, ¿cierto? Tengo unas constantes elásticas, yo puedo establecer mi estado de esfuerzos, casi que solamente reemplazando y operando. ¿Sí? Lo mismo, si yo tengo un estado de esfuerzos conocido y conozco las propiedades del material, puedo tener el estado de deformaciones. Si estamos hablando de un estado plano de esfuerzos, como también lo vimos, para un material isótropo, pues el sistema se nos va a reducir, obviamente, ¿sí? Donde decimos que, bueno, el sigma 1,1 nos va a quedar reducido, pues aquí el sigma 3,3 nos va a quedar reducido sin sigma 3,3 básicamente. El sigma 2,2 también va a ser independiente del sigma 3,3, pero no quiere decir que el epsilon 3,3 sea 0, sino el epsilon 3,3 está representado de esta forma. Va a depender, va a ser una deformación dependiente de las otras dos deformaciones, la 1 y la 2. ¿Sí? 1, 1 y 2, 2. Entonces, muchas veces suele pensarse que este epsilon 3,3 es igual a 0. Y puede que no sea igual a 0, ¿no? Porque tengo unas deformaciones que me permiten conocer ese valor digamos, de deformación constante. Sí, es una simplificación. Digamos que desde aquí puede llegar a ser evidente, ¿cierto? Pero a veces ya cuando se pasa al caso plano, se omite ese término de deformación. Claro. Entonces, pues digamos que mi estado en void, mi estado plano de esfuerzos, yo lo puedo relacionar con mi estado de deformaciones por medio de este tensor. Nuevamente, que es el tensor reducido asociado, y aquí resalto, asociado a un estado plano de esfuerzos. Plano de esfuerzos. ¿Sí? Bueno, aquí están expresadas de forma algebraica las expresiones de cómo puedo obtener deformaciones en función de los esfuerzos. ¿Sí? En función de los esfuerzos dados. Y pues sí es claro es que las deformaciones angulares sí van a ser 0, más no las deformaciones longitudinales. Pues particularmente 1, 3 y 2, 3, ¿no? En el caso plano que estamos analizando. Ya es una condición en particular. Y el estado plano de deformaciones, ¿cierto? Que es diferente al estado plano de esfuerzos, ¿cierto? Aquí en el estado plano de deformaciones, yo digo cuáles son las deformaciones, hay algo parecido donde yo puedo obtener un esfuerzo 3,3 en función del esfuerzo 1,1 y 2,2. Ese esfuerzo 3,3 no tiene que ser necesariamente 0. ¿Por qué hago la aclaración acá? Pues digamos acá, si bien es cierto el esfuerzo 3,3 es 0, no implica que el estado de deformaciones sea 0. Y acá, si bien es cierto que la deformación 3,3 es 0, no implica que el esfuerzo 3,3 tenga que ser 0. No necesariamente. Puede ser, sí, pero no necesariamente. ¿Sí? Entonces lo uno no implica lo otro. Y es conveniente aquí ver que si tengo un estado plano de deformaciones, mi tensor del material, aquí igual estoy relacionando esfuerzo y deformación, el tensor del material es diferente.
Si ven que acá es epsilon 1 menos nu, acá tengo epsilon sobre 1 más nu, el producto de 1 más nu sobre 1 menos 2 nu, ¿sí? Es diferente. Y pues como trae la matriz, 1 nu 0, aquí es 1 menos nu, nu 0, ¿sí? Nos va a cambiar si yo tengo un estado plano de formaciones o si tengo un estado plano de esfuerzos. Entonces, hago bastante énfasis también allí porque a veces se dicen, no, pues tengo un estado plano en general, no me dicen de esfuerzos, no me dicen de deformaciones, entonces suele aplicarse la misma matriz y pues ya hemos visto que no se representa de la misma forma. Esta es una simplificación, reitero, pero venimos de este estado general. Y el tema que empezaremos ya, creo yo, la próxima clase va a ser el estado de criterios de fallo del material. Ya es nuestro penúltimo o último tema, porque allí tenemos varias apreciaciones que hacer como tal. Preguntas entonces de nuestros modelos constitutivos. Básicamente, digamos, volviendo al comentario, más que hacer ejemplos, porque aquí el ejemplo básicamente es cómo se deduce, creo yo, que le podemos encontrar en un libro, yo de pronto les doy una referencia de esa deducción de cómo llegamos a este modelo, pues básicamente es en función de, de cómo al aplicar un esfuerzo obtengo una deformación. Ya estos modelos constitutivos están planteados, ¿sí? Este es un modelo constitutivo, yo creo que es uno de los más básicos, creo que es uno de los más fáciles de entender. Tengo una actividad pendiente para ustedes y es que voy a enviarles un documento donde nos relacionan más modelos constitutivos. Y la idea es que cada uno de ustedes seleccione un modelo constitutivo de ellos y hagamos, no sé, una pequeña, estoy pensándolo, de momento les voy a enviar la información, estoy pensando si hacemos como una pequeña presentación o enviamos un documento, o lo mejor aún, que es que sea las dos cosas, que hagan un documento, me lo envíen y en una sesión posterior hagamos una presentación de esos modelos constitutivos. Estoy más enfocado a que sea por allí para que entre todos pues podamos socializar esa información que vamos a obtener. ¿Sí? Modelos constitutivos, pues de hecho en la información que les envío hay varios, pero no son los únicos. Y de hecho actualmente pues existen muchos docentes de ingeniería, particularmente enfocados hacia la simulación computacional, hacia la ingeniería de materiales, que siguen desarrollando modelos constitutivos tratando de que se sigan o que se aproxime mucho mejor a las condiciones de trabajo del material evidenciada en laboratorio. Pues algunos que son de la línea de laboratorio, otros que son de la línea de simulación como tal, en función de estas, ¿dónde las tengo? ¿Dónde las tengo? Estas formas de obtención de las metodologías de aproximación. ¿Sí? Habíamos dicho que había unos que eran de la micromecánica, ¿sí? Relaciones constituidas a partir de las relaciones microestructurales del material y que el comportamiento macroscópico se obtiene a través de teoría de mezclas. Esta teoría de mezclas también es un tema bastante interesante. Técnicas de homogenización aplicables a materiales compuestos, pues que particularmente nuestro concreto es un material compuesto, ¿cierto? ¿Compuesto por qué? Por una matriz de cementicia, ¿cierto? Compuesta por unos agregados de ciertos tamaños, agregados gruesos, agregados, ¿cómo se llaman? Bueno, las arenas. ¿Sí? Entonces una matriz
que se trata de aproximar por la teoría de mezclas. Pero pues ahí sí seguimos dependiendo casi que del libre albedrío del operario de la mezcla, ¿sí? Porque cada mezcla nos puede tener una partícula diferente, un agregado diferente. Entonces, pues ahí lo que se trata es de aproximar estos modelos constitutivos de la mejor forma. Metodología de aproximación estadística: se establecen relaciones como funciones de cargas y condiciones ambientales específicas. Como les digo, pues puede que algún otro investigador esté pensando en las variables de temporalidad en el desarrollo de modelos constitutivos. Otro investigador que esté pensando en incluir el efecto de, no sé, se me olvidó cómo es que se llama, del flujo plástico del concreto a través del tiempo, ¿cierto? Ante un estado permanente de cargas. ¿Cómo puede verse afectadas las características mecánicas del concreto? Otro investigador que esté pensando en la temperatura. Otro investigador que esté pensando en todas las variables al tiempo, ¿sí? Modelos constitutivos que estén contemplando esas consideraciones. Entonces, por eso digo que esto es un ámbito de investigación bastante amplio, que si bien es cierto, se ha hecho bastante. De hecho, aquí ustedes vieron que hay unas metodologías, puede ser la de Cauchy, ¿cierto? Viene esta metodología de Cauchy que no me relaciona directamente esfuerzos de formaciones, sino lo hace de una forma polinómica, ¿sí? O acá, cuando tengo un modelo elástico no lineal, donde vean que aquí tengo una C secante, ¿cierto? Un tensor secante, donde puede que en función del tiempo vaya cambiando ese modelo constitutivo. Entonces no tenga unas variables, unas constantes de la M fijas, sino que sean dependientes del tiempo. Entonces aquí tenemos pues varias opciones, varias líneas de investigación acerca de los modelos constitutivos que ustedes ven que puede ser amplio. Entonces, yo les voy a enviar un documento, yo creo que ahorita en horas de la mañana, les envío un documento de los modelos constitutivos y la idea es que ustedes, estoy pensando si de a uno o por parejas nuevamente, hagan una exposición en la próxima sesión de ese modelo constitutivo que han seleccionado de entre los que allí se encuentran. ¿Sí? Pues obviamente que me envíen un documento y que adicionalmente se haga una presentación donde ustedes argumentan y pues expongamos y entre todos podamos aportar sobre esos modelos constitutivos. También la idea es que como va a haber varios, pues que cada uno tenga uno diferente. Entonces, pues para que podamos hablar de cosas diferentes en cada grupo en nuestra próxima sesión, que es Semana Santa. De hoy en 8, pues es miércoles santo, supongo que estarán rezando, algunos van a viajar, entonces nos veríamos en 2 semanas. Creería yo que el trabajo es para dentro de 2 semanas, no sé, espero que lo miren y me confirmen si está bien, aprovechando ahorita el periodo de receso. No Y sé una, si hay algún otro comentario. Señor. entonces se escoge un modelo constitutivo ¿por qué? ¿Por grupo? ¿Uno por grupo? Sí, 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 sí. Voy a Vale. enviarles un documento donde hay varios modelos constitutivos, ¿sí? De ese documento, ustedes, ahí sí, el que primero se arrodilla, primero se confiesa, dicen que nosotros somos tales y queremos hablar de este y este. Puede ser en el grupo de WhatsApp para que todos sepamos y no estemos repitiendo modelo constitutivo. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes de ese hacen pues un resumen, creo yo, es lo más conveniente, hacen un resumen y hacen una presentación y puede ser que en nuestra próxima sesión, en, no sé, 15, 20 minutos cada grupo, hablan del modelo constitutivo, de cómo es su obtención, cuáles son las particularidades que tiene ese modelo constitutivo, si, no sé, si quieren profundizar a compararlo con otros modelos constitutivos, pues también, pues bienvenidos, sí, ya depende de la
calidad y tiempo que tenga cada grupo para hacerlo, pero pues la idea es esa, enviar un trabajo y hacer una presentación. Para la próxima sesión que sería, ya es abril, la próxima sesión ya es abril. ¿Cuántas semanas nos quedan de clase? Miremos, hoy es 24, la próxima semana 31 y la siguiente semana sería el 7 de abril. ¿Sí, estamos bien? ¿Hasta cuándo vamos el semestre? Que es como a mediados de mayo. Ok. No tengo presente. Digamos que el tema que nos queda puede ser tratado en 2 o 3 sesiones. O sea, sería terminando abril y les dejaría un trabajo adicional para evaluación del último tema. Y ya estaríamos casi que cerrando el curso. ¿De acuerdo? Listo, sí, señor. Bueno, chicos, no sé si hay preguntas, alguna otra pregunta, o les preparo más bien el documento y se los hago llegar al correo. También se los envío al WhatsApp para que lo tengan ahí presente. ¿Han podido consultar las clases normal? ¿Han podido acceder? A las de YouTube, sí, señor. Sí. Ah, bueno. Pues yo pregunto porque no sé si las están consultando o no para saber si las subo, pero pues estar ahí pendiente. Listo, chicos. Entonces, voy a ver si en este tiempito ahorita les envío el documento. Estoy aquí abriéndolo y se los hago llegar. Cualquier información, pues no duden en hacerla saber. Cualquier inquietud. Bueno, chicos, entonces, siendo así, nos vemos de 15 días, que sea una semana de receso productiva, y nos vemos el próximo miércoles, en 2 semanas. Bueno, Sí, sí. Muchas gracias. Hasta luego. bueno, Gracias. buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.